Buenas tardes, mi nombre es Mateo José María Carrero y junto a mi compañero David Alejandro Espíndola vamos a hablarles sobre nuestro análisis de la base de datos CSV. Esta contiene información fisiológica y de hábitos de historia de diferentes personas. Su propósito principal es lo que viene siendo servir como un recurso educativo y en cursos de estadística, ya que permite trabajar con datos reales y analizar cómo las variables como el ejercicio, el tabaquismo, el sexo, la estatura y el peso influyen en la frecuencia cardíaca tanto en reposo como después de la actividad física. En esta presentación se explican las características de la base, su origen educativo, el contexto teórico relacionado con la fisiología de pulso, los objetivos del análisis que se puede realizar con ella y básicamente cómo vamos a modificar y tratar esta base de datos en R. Em, Cuando hablamos de la descripción en general del database, del dataset, perdón, el archivo contiene varios registros donde cada fila representa a una persona distinta y y para cada una se mide lo que viene siendo el pulso en reposo y tras actividad física. También incluye información que pues para nosotros es relevante como lo son los hábitos como fumar, así como su nivel de ejercicio habitual, su sexo, características físicas como la estatura, el peso y pues digamos que este tipo de datasets permite explorar diferentes diferencias entre lo que vienen siendo los individuos y comprender cómo factores fisiológicos y conductales afectan la respuesta cardiovascular. Algunas de las variables del dataset son las incluidas en la base como el pulso activo, que corresponde a la frecuencia cardíaca, que se mide después de realizar un esfuerzo físico, el pulso en reposo, que indica el estado basal del corazón, también se registra si la persona fuma mediante una condición que se distingue entre fumadores y no fumadores, y se indica el sexo biológico de cada individuo, el nivel de ejercicio habitual, también que se clasifica en tres categorías, bajo, medio y alto. La base también incorpora medidas físicas, como lo son la estatura en pulgadas y el peso en libras. Y finalmente, pues existe la columna adicional que funciona únicamente como índice y pues, que no se utiliza en lo que vamos a usar como análisis. Em, Ahora, los tipos de datos que podemos encontrar en este dataset em, son variados, ya que combina diferentes justamente tipos de datos, valga la redundancia, ya que están, por ejemplo, las variables de pulso, estatura y peso, que son eh, datos de tipo cuantitativo, continuo y permiten realizar análisis estadísticos descriptivos y comparativos. También tenemos las variables relacionadas con fumar y con el sexo, que son categorías dicotómicas, codificadas con valores de 0 y 1, que vienen siendo sí y no. El nivel de ejercicio es una variable ordinaria que clasifica a los individuos según su actividad física habitual, que pues digamos que esta mezcla de variables permite aplicar tanto técnicas de análisis descriptivo como comparaciones entre grupos y modelos predictivos sencillos. Ahora bien, en cuanto a la fuente del dataset, este conjunto de datos perdón, no proviene de un estudio clínico formal, eh, sino que es utilizado ampliamente en materiales educativos como lo son Stat2 Data y Open Intro Statics. Su finalidad, perdón, es facilitar la enseñanza de estadísticas mediante datos reales y comprensibles que permitan, em, por así decirlo, estudiar temas relacionados con la varianza fisiológica. Pero bueno, hablando un poco más sobre el fundamento teórico del pulso, que es lo que nos interesa en esta base de datos, es que es una medida fundamental del funcionamiento del sistema cardiovascular. El pulso en reposo refleja la actividad basal del corazón cuando el pulso activo muestra la respuesta de un sistema cardiovascular frente al esfuerzo físico. Un incremento muy elevado después de la actividad o un pulso en reposo alto puede relacionarse con una baja condición física. Ahora bien, en cuanto a los hábitos, como fumar, tienden a elevar la frecuencia cardíaca, mientras que la práctica regular de ejercicio suele mejorar la eficiencia cardiovascular. Justamente por estas razones, analizar el pulso permite entender mejor el estado de salud y condición física de los individuos.
Ahora, hablando un poco entre la relación entre las variables de la base del dataset, digamos que existe este conjunto de datos que permite estudiar diversas relaciones, como lo son, por ejemplo, las personas que realizan ejercicio con mayor frecuencia, que suelen presentar pulsos más bajos en reposo y una respuesta más estable después de la actividad física, mientras que los fumadores suelen tener pulsos más altos debido a la alta de los efectos fisiológicos del tabaco. El peso y la estatura pueden influir justamente en la demanda metabólica del organismo para conseguir justamente todo lo que viene siendo la energía y en consecuencia esto se ve en la frecuencia cardíaca. También puede existir diferencias entre hombres y mujeres debido a los factores fisiológicos y pues para cerrar esto, estas relaciones convierten lo que viene siendo el dataset en una herramienta que nos va a servir para estudiar esta variabilidad cardiovascular entre distintos grupos. El objetivo general que vamos a realizar en este proceso es analizar la base Pulse CSB, perdón, que es comprender cómo las características físicas y los hábitos de vida influyen en las frecuencias cardíacas, tanto lo que viene siendo en el reposo como después de actividades físicas, y lo que se busca identificar patrones y diferencias entre grupos de personas que pueden explicar variaciones de las respuestas cardiovasculares. Eh, Teniendo en cuenta la información de la base de datos, hemos diseñado un ejercicio en RStudio en el cual hemos planteado la siguiente hipótesis nula, la cual dice que la frecuencia cardíaca no varía según el tipo de ejercicio. Es por ello que hemos planteado las siguientes dos gráficas, una de Boxplot base y la otra de ggplot, la cual es un poco más avanzada. En ambas podemos evidenciar que el ejercicio de tipo 3 difiere un poco más con respecto al ejercicio de tipo 1 y tipo 2, por lo cual podemos, según este vistazo general, ir indicando que sí existe una diferencia en la frecuencia cardíaca según el tipo de ejercicio. Cabe recalcar que este es para el pulso activo, o sea, el que se realiza después del ejercicio. Aquí en la NOVA, principalmente deberíamos de enfocarnos en el valor P que esta nos está arrojando, la cual, como podemos observar, es de 1.49 por 10 a la menos 7, lo cual es mucho menor que 0.05. Eso nos está indicando que hay una diferencia muy grande entre los valores. Sin embargo, no nos dice qué tan grande puede ser esta diferencia. Según esto y la gráfica, podemos estar indicando que la hipótesis nula se rechaza, que sí hay una diferencia en la frecuencia cardíaca según el tipo de ejercicio, pero implementaremos otro tipo de pruebas para verificar esto. Como primera prueba complementaria usaremos las pruebas de normalidad con Cucuplot y Shapiro. Aquí lo que hacemos es validar la NOVA. Visualmente los residuos siguen parcialmente la línea teórica, aunque estadísticamente pues se obtuvo un valor P menor a 0.05, lo que nos indica una ligera desviación de la normalidad. Sin embargo, tengamos en cuenta que la NOVA es una prueba muy robusta en pequeñas desviaciones, por lo cual al aumentar el número de la muestra, pues el valor de la NOVA va disminuyendo su eficacia a medida que ésta sea más grande. Sin embargo, no es suficiente para que la prueba sea invalidada. Como otras pruebas, usaremos la prueba de Tukey y HSD. La prueba de Tukey nos permite identificar especialmente qué grupos difieren entre sí, encontrando que el grupo 3 tiene valores significativamente más bajos que los del grupo 1 y 2. Mientras tanto, en estos pues no existe una diferencia estadística significativa. Esto lo podemos confirmar por medio de la prueba de HSD, donde los grupos 1 y 2 comparten la misma letra, la A, mientras que el grupo 3 recibe una letra diferente, la cual es la B. En conjunto, esto nos indica que solo el ejercicio 3 genera una respuesta cardíaca significativamente menor, por lo cual podemos rechazar definitivamente la hipótesis nula, la cual nos dice que la frecuencia cardíaca no cambia según el tipo de ejercicio. Ahora vamos a validar si la hipótesis nula se acepta o se rechaza con respecto al pulso en reposo. ¿Cómo podemos evidenciar de primera mano? Pues la gráfica nos da un acercamiento sobre este resultado. Como podemos evidenciar, la gráfica de tipo 1 está mucho más arriba que la gráfica de tipo 2 y la gráfica de tipo 3, por lo cual de primera mano podemos decir que sí existe una diferencia. Esta diferencia la podemos corroborar por medio de la NOVA, la cual nos da un valor P de 2 por 10 a la menos 16, el cual es mucho menor que 0.05, lo cual nos está indicando que sí hay una diferencia muy grande entre estos tres tipos de ejercicios. Sin embargo, no nos dice cuán grande es esta. Por medio de la gráfica de la prueba de normalidad, pues se presenta una distribución relativamente alineada con la curva teórica, aunque
Con la prueba de Shapiro, pues se obtuvo un valor P de 0.018, lo que me indica una leve desviación de la normalidad de los residuos. Tengamos en cuenta que entre más grande sea el tamaño de la muestra de la ANOVA, pues esta puede perder en cierta medida un poco la robustez de su resultado. Por último, la prueba de Tukey confirma las diferencias significativas entre los tres grupos. El grupo 1 muestra el pulso en reposo más alto, seguido del grupo 2, mientras que el grupo 3 tiene el pulso más bajo. Esto es reflejado también en la prueba de HSD, donde el grupo 1 recibe la letra A, el grupo 2 la B y el grupo 3 la C, lo que me indica que todos los grupos son significativamente diferentes entre sí. Estos resultados evidencian que cada grupo parte de un nivel fisiológico diferente incluso antes de hacer el ejercicio. A su vez, podemos rechazar completamente la hipótesis nula para el pulso en reposo, donde también se evidencia que la frecuencia cardíaca en reposo varía según el tipo de ejercicio, al igual que en la frecuencia cardíaca activa.